Los trastornos pulmonares, ¿qué pasa? Te empieza dando una alcalosis y finalmente te va a dar una acidosis. Pero ¿quién empieza primero? La alcalosis. Entonces, si les ponen, por ejemplo, una persona que llega con un cuadro asmático, con una neumonía a urgencias, lo más probable es que primero tenga alcalosis. Ya si está muy grave, puede llegar a tener acidosis respiratoria. Pásame la que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de la compensación de los trastornos múltiples. La compensación de los trastornos múltiples, ya hablamos un poquito de esto, pero ¿están de acuerdo que tenemos dos sistemas? El renal y el pulmonar. Y nada me impide que los dos fallen al mismo tiempo. ¿Está claro? Si yo tengo afección renal, tengo un trastorno metabólico, ¿qué va a tratar de hacer el pulmón? Compensar. Si yo tengo un trastorno pulmonar, ¿qué va a tratar de hacer el riñón? Compensar. Va a tratar de compensar. Si se acuerdan de la ecuación de CO2 y bicarbonato, si sube mucho el CO2, es una acidosis respiratoria que va a tratar de hacer el riñón, subir el bicarbonato para equilibrar. ¿Okay? Si yo tengo mucho bicarbonato, voy a tratar de subir el CO2. Si yo tengo muy bajo, lo voy a tratar de bajar. Si yo bajo lo bajo. Y así tratan de compensar. Pongan mucha atención en esto. La compensación va a tender a regresar a lo normal. ¿Va a poder llegar a lo normal? No, la compensación no puede llegar a lo normal. Solo tiende a lo normal, pero nunca es suficiente para llegar a lo normal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Muy bien. La compensación renal. ¿Cómo ocurre la compensación renal? La compensación renal puede ocurrir en trastornos respiratorios, pero también puede ocurrir en trastornos metabólicos. Pueden ser trastornos metabólicos no renales, como la diarrea o el vómito o estas cosas, ¿están de acuerdo? Es metabólico, pero no renal. Y el riñón me sigue funcionando aunque yo tenga diarrea. ¿Okay? Entonces, el riñón puede compensar tanto trastornos respiratorios como trastornos metabólicos. Entonces, si el riñón funciona bien, el riñón va a poder tratar de compensar. Entonces, fíjense, cuando hay acidosis, si hay acidosis respiratoria, ¿qué pasa con el CO2? Aumenta. Y entonces, ¿qué va a tratar de producir el riñón? Bicarbonato para tratar de equilibrar. Si este subió, va a tratar de equilibrar este arriba. ¿Está claro? Ahora, si tengo alcalosis, ¿qué pasa con el CO2? Baja. ¿Y qué va a tratar de hacer el riñón? Excretar el bicarbonato a la orina para tratar de mantener la ecuación derecha. ¿Ok? Pásame la que sigue. La compensación respiratoria. La compensación respiratoria solamente se puede dar en trastornos metabólicos, no se puede dar en trastornos respiratorios. ¿Se acuerdan que la metabólica puede ser respiratoria o metabólica? Mientras que la respiratoria solamente va a poder compensar los trastornos metabólicos. Entonces, si hay acidosis metabólica, ¿cómo está esto? Muy bajo. ¿Y entonces qué va a hacer el pulmón para tratar de compensar? Va a empezar a hiperventilar para bajar el CO2. Si yo tengo una alcalosis metabólica, ¿qué va a tratar de hacer el pulmón? Va a hipoventilar para compensar. ¿Cuál creen que sea más fácil compensar? ¿Con hiperventilación o con hipoventilación? Con hiper, porque yo puedo respirar lo más rápido que sea y no me pasa nada. Voy a tener más oxígeno, pero no son un efecto. Pero no puedo hiperventilar tanto al grado de que me falte oxígeno. ¿Está claro? Porque si no, por tratar de compensar un trastorno ácido base, voy a tener un trastorno de oxigenación. Entonces, esta capacidad del pulmón de regular la alcalosis metabólica es limitada, mientras que la capacidad del pulmón para regular la acidosis metabólica es mayor, porque puede hiperventilar más de lo que puede hipoventilar, si no le va a empezar a faltar oxígeno. ¿Está claro? Ahora sí, ¿otra? Muy bien. ¿Qué les dije que me dijeran? ¿Que no me han dicho? Sí, está bien padre. Voz intercambio. Era una alcalosis. ¿Qué lo teníamos? ¿Alcalosis? ¿Alcalosis metabólica era? Sí. Ok. Entonces, fíjense en esto. ¿Qué creen que compense más rápido? ¿El riñón o el pulmón? El pulmón. El pulmón puede empezar a hiperventilar o hipoventilar un poquito, mientras que el riñón se tarda un ratito en echar a andar la anhidrasa carbónica, en echar a andar los transportadores, en poder absorber el bicarbonato, en excretar los ácidos orgánicos. Se tarda un rato, se puede tardar unos días. ¿Está claro? Mientras que el pulmón rápidamente en minutos puede empezar a compensar. Entonces ahí les doy un ejemplo. ¿Qué dijimos que se llamaba
hipercapnia. ¿Ok? Entonces, yo tengo hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Un incremento de CO2. Tengo incremento de CO2. ¿Eso cómo se llama? Ah, pero ¿qué trastorno me va a dar el incremento de CO2? Acidosis respiratoria. Entonces yo tengo un paciente que lleva, no sé, 3 semanas en acidosis respiratoria. No mucho, poquito, ¿no? Porque tiene un trastorno pulmonar. Entonces no puede barrer el CO2 y empieza a acumular el CO2. Porque es fumador, porque tiene poco, lo que quieran. Entonces empieza a retener CO2. Retener. Y lleva 2 meses con CO2 elevado. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a tratar de compensar. ¿Y qué va a pasar con el bicarbonato? Lo va a aumentar. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Pues no sé, algunos días, algunas semanas. Pero como ya lleva 2 meses este paciente con hipercapnia, va a tener el bicarbonato muy alto. ¿Ok? Entonces el paciente tiene EPOC, por ejemplo, y no puede respirar bien. Y entonces de repente llega a urgencias. Y en urgencias le dan un inhalador. Y el inhalador le abre los bronquios, no le curan el EPOC, pero se lo mejoran muy bien. Y entonces el paciente de la noche a la mañana puede respirar perfecto. ¿Okay? Y entonces puede hacer un intercambio de gases muy fácil. ¿Qué va a pasar con el CO2? Se va a poner en lo normal. El CO2 se va a equilibrar. ¿Y cómo está el bicarbonato? Elevado. ¿De la noche a la mañana va a poder regresar a lo normal? No, se va a tardar un rato. Se va a tardar una semana. Y mientras regresa a lo normal, ¿qué va a tener el paciente? Una alcalosis metabólica. Y esa alcalosis metabólica se llama post-hipercapnia. ¿Está claro? Es un fenómeno de compensación que a la hora que quitas el trastorno primario queda la pura compensación arriba. ¿Sí? Ok, pásamelo. Los diagramas de Davenport. ¿Estos los vieron en Economada? Ya todo vieron. Bueno, los diagramas de Davenport lo que calculan es el bicarbonato, el pH y las curvas son de CO2. Entonces fíjense en esto. Si yo tengo una curva, lo normal es que la pH2 sea de 40, ¿ok? Y lo normal del bicarbonato es que esté en 25. Si yo tengo 25 de bicarbonato y 40 de CO2, ¿cuánto tengo de pH? 7.4. ¿Ok? Pásame la que sigue. Ahora, si yo... Regresen una cosita, perdón. Si yo tengo que el bicarbonato empieza a bajar, pero el pH, el CO2 se queda normal y este baja, ¿eso cómo se llama? Si baja el bicarbonato, acidosis metabólica. Entonces, si baja para acá, por ejemplo en 10 o en 15, ¿qué va a pasar con el pH? Disminuye. ¿Y eso cómo se llama? Acidosis metabólica. Si sube el bicarbonato y el pH se mantiene, ¿eso cómo se llama? Alcalosis metabólica. Si yo cambio de curva, pero me quedo en el mismo... Si yo cambio de curva, pero me quedo en el mismo bicarbonato de 25, ¿qué va a pasar con el PO2? Disminuye, porque subió el PaCO2 de 40 pasó a 80. ¿Eso cómo se llama? Acidosis respiratoria. Esto es lo normal. Lo que esté para acá es acidosis y lo que esté para acá es alcalosis. Entonces, si yo me mantengo en 25, pero se pasa para acá, ¿eso qué tiene? Alcalosis respiratoria. ¿Sí está claro? Pásenme aquí. Entonces, fíjense, aquí tenemos, hacia acá es acidosis metabólica, de aquí para acá es acidosis. Si sigo por la misma curva es metabólica y si cambio de curva es respiratoria. Si subo por acá, sube el bicarbonato y eso es alcalosis metabólica, estoy en la misma curva. Y si cambio de curva, eso es alcalosis respiratoria. De este lado es alcalosis, de este lado es acidosis. Pásenme a que sigue. Ahora, fíjense en esto. ¿Ya vieron los fenómenos de compensación aquí? Sí. Si tienen... si cambian de curva, ¿eso cómo se llama? Acidosis respiratoria. ¿Okay? Y ahora, ¿qué va a hacer el bicarbonato, el riñón, para tratar de compensar? Va a subirlo. Y va a subirlo a través de la misma curva. Entonces, fíjense cómo viene para acá y trata de compensar. Trata de regresar al pH normal, que es 7.4. Entonces va y trata de regresar a 7.4. ¿Va a poder regresar hasta 7.4? No, pero va a tratar de regresar. Pásame la que sigue.
Aquí cambiamos de curva pero hacia el otro lado. Esta es una alcalosis respiratoria. ¿Okay? La alcalosis respiratoria, y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar de curva. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? Empieza a disminuir el bicarbonato y va a tratar de regresarlo al normal. El punto B1 es una compensación parcial, el punto B2 es una compensación total, pero la compensación total nunca se puede dar, siempre tienes que llegar antes. ¿Está claro? ¿Qué pasa en la siguiente? Entonces aquí, si bajamos por la misma gráfica, por la misma curva, baja el bicarbonato y eso ¿cómo se llama? Acidosis metabólica. ¿Y qué va a hacer el pulmón para compensar? Cambiarlo de curva. Si lo cambia esta curva, en vez de tener 40, tiene 30. Y va a tratar de regresar al pH normal, que es el 7.4. No va a poder regresar a la compensación completa, pero sí va a poder regresar a la compensación parcial. ¿Ok? Pásamelo así. Y este es el último. Tenemos que si tú tienes, a esto es lo normal, tienes por la misma curva, subes el bicarbonato y es una alcalosis metabólica. ¿Y qué es lo que va a hacer el pulmón? Va a tratar de compensar. ¿Cómo compensa el pulmón? Pues tratando de retener CO2, pero dijimos que era limitada esa tratar de compensar. Entonces va a regresar, a tratar de regresar a lo normal. No va a poder regresar a 7.4, pero sí va a tratar de regresar a lo normal. ¿Ok? ¿Sigue? Entonces, pasa una más. Fíjense cómo los trastornos, este es acidosis metabólica, alcalosis respiratoria. O sea, acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo le hace el organismo para tratar de compensar? Cuando viene para acá, trata de regresar. Cuando viene para acá, trata de regresar. Viene para acá y trata de regresar. Lo normal es que trate de regresar a ¿cuál? A 7.4. Pásenme así. Nunca va a poder regresar hasta 7.4 completamente. ¿Va a regresar una? Siempre se va a quedar a la mitad. ¿Está claro? Pásame un antes. Cuando tenemos un trastorno doble, un trastorno mixto, en vez de compensar hacia acá, ¿hacia dónde se va? Para el otro lado. Entonces, en este caso tienes una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Aquí tienes una acidosis respiratoria y una metabólica. ¿Sí lo ven? De este lado tienes una alcalosis metabólica con una respiratoria. Y por acá tienes una alcalosis respiratoria con componente metabólico. Entonces, si no trata de regresar al pH, sino que sube o baja, o sea, todo lo que está aquí adentro de estas dos es un componente doble o mixto. Y todo lo que está en esta parte de aquí es un componente compensador. ¿Ok? Pásame lo que sigue. ¿Otra vez? Ok, entonces ya acabamos. Falta, nada más les voy a poner unos ejemplos para hacer los ejemplos de ácido base. Ahí lo pueden hacer como quieran, pero hay 3 pasos que yo creo que son los importantes para hacer. Es primero determinar el estado ácido-base de la sangre. ¿Okay? El estado ácido-base de la sangre es lo que se llama acidemia o alcalemia. No si hay un trastorno metabólico o respiratorio. Simplemente ves el pH de la sangre y el pH puede estar normal, puede estar en alcalemia o puede estar en acidemia. Y eso solamente te dice el pH de la sangre, no te dice el trastorno. ¿Sí está claro? Luego, puedes tener un trastorno respiratorio, puedes tener un trastorno metabólico o puedes tener ambos. ¿Ok? Y la tercera es calcular el angiograma. Pásame aquí, ¿ok? Aquí. Entonces, antes uno. Lo normal del pH es de 7.35 a 7.45. Si tienes menos de 7.35 se llama acidemia. Más de 7.45 se llama alcalemia. Si tienes alcalemia, tienes que ver lo siguiente. Si tienes alcalemia, tienes que ver si el CO2 es menor a 40. Si es menor a 40, entonces tienes un componente respiratorio. El pulmón está fallando y eso está contribuyendo a la alcalemia. Y es una alcalosis respiratoria. Si tienes un componente metabólico, es cuando el bicarbonato es mayor a 25. ¿Okay? Si es mayor a 25, quiere decir que tienes un componente metabólico y que está fallando el riñón. ¿Okay? Y si tienes los dos componentes, si el CO2 es menor a 40 y el bicarbonato mayor a 25, tienes un trastorno mixto de ambos componentes. Si tú tienes acidemia, entonces tienes que ver lo siguiente. Si el CO2 es mayor a 40, estás reteniendo CO2 y por lo tanto tienes una
trastorno respiratorio, que es una acidosis respiratoria que contribuye a la acidemia. ¿Sí? Si tú tienes que el bicarbonato es menor a 25, tienes poco bicarbonato y por lo tanto tienes una acidosis metabólica que contribuye a la acidemia. Y si tienes los dos componentes, tienes un trastorno mixto. Y finalmente calcular el NORGAP, que es muy fácil, es sodio menos cloro menos bicarbonato, y lo normal es menor a 10. ¿Ok? Vamos a ver, ¿sí? Entonces, rápido. Este paciente, paso 1, ¿qué tiene? ¿Acidemia o alcalicidad? Acidemia. ¿Ok? ¿Cómo está el este? Elevado. Entonces, ¿qué tiene? Acidosis respiratoria. ¿Cómo está esto? Elevado. Se está tratando de compensar. ¿Okay? Hay una forma para ver si se compensa más o menos, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos, al final de las diapos, viene una diapositiva que no les voy a dar, que vienen las formulitas para saber cuánto tiene que compensar, por si lo quieren ver. Nada más que si no nos íbamos a tardar un buen. Gracias. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene un pH de 7.6, ¿eso qué es? Es una alcalemia, ¿okay? Es una alcalemia. ¿Cómo está el CO2? Bajo. Entonces, ¿qué es? Alcalosis respiratoria. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Y eso está tratando de compensar. Fíjense cómo en la compensación siempre bajan los dos o suben, o suben los dos. ¿Está claro? Si los dos suben o los dos bajan, saben que está tratando de compensar. Si uno sube y otro baja, tienes un trastorno mixto. ¿Ok? Pasa a la que sigue. Otra. Ahí. Este paciente tiene alcalemia. ¿Cómo está el CO2? Elevado. ¿Está contribuyendo a la alcalemia esto? No está contribuyendo. ¿Cómo está el bicarbonato? Bien alto. ¿Okay? Entonces es una alcalosis metabólica y eso está tratando de compensar. Fíjense cómo los dos suben. ¿Está claro? La que sigue. Por último, esta es una acidemia. ¿Esto está contribuyendo a la acidosis? ¿A la acidemia? No tienes un trastorno respiratorio. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Eso es una acidosis metabólica. ¿Ok? Es una acidosis metabólica. Y si tienes una acidosis metabólica, ¿este qué está haciendo? Tratando de compensar. Fíjense como si este baja, este trata de compensar. ¿Está claro? Pásenme la que sigue. Ok, este ejemplo tenemos, no nos dicen el pH, no me importa el pH. Tengo un PCO2 de 55, ¿eso cómo está? Alto. Si yo tengo elevado el CO2, ¿eso cómo se llama? Acidosis respiratoria. Si yo tengo el bicarbonato, ¿cómo está? Bajo. Esto se llama acidosis metabólica. Entonces, fíjense cómo los dos van para los lados opuestos. Y eso es un trastorno mixto. Esto es una acidosis mixta. Aunque no veas el pH, esto es una acidosis mixta. ¿Está claro? Pásame a la que sigue. Aquí, por ejemplo, tienes un paciente con pH de 7.4. ¿Eso qué pasa? Está normal. No tienes ni alcalemia ni acidemia. ¿Está claro? Entonces, ¿qué ya está normal el paciente? No. ¿Cómo está el CO2? Elevado. ¿Cómo está el HCO3? Elevado. ¿Esto qué es? Acidosis respiratoria y esto es una alcalosis metabólica. Entonces, fíjense cómo este paciente tiene un doble trastorno que aunque el pH esté normal, tiene un doble trastorno. ¿Está claro? Sí. ¿Cuándo la sigue? Esta es la que les digo que no nos vamos a meter mucho. Pero para saber si es un trastorno compensado o si es un trastorno doble o mixto, lo que tienen que hacer es ver si es cuál es el trastorno de origen, si es acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Y aquí está la proporción que debe subir el bicarbonato por cada CO2 y la proporción que debe subir el CO2 por cada bicarbonato, tanto en crónico como en agudo. Y si se queda dentro de los parámetros es compensación y si pasa de los parámetros es un trastorno mixto. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ok, muy bien. Bueno, ya, acabamos. ¿Preguntas? ¿Ya está bien?
Será, güey.